Esta historia es extraña y creerla queda a su consideración. Esa tarde de domingo, mi abuelo, mi hermana y yo estábamos frente al televisor, mirando uno de esos programas paranormales que meten de relleno en las tardes. En el programa hablaban de extraterrestres, como todos lo hemos visto alguna vez. Avistamientos en los que no hay imágenes reales, simplemente horizontes con algún efecto de edición simple y una narración que invita a dudar si estamos solos. Era tan irrelevante lo que decían en el televisor que ya no recuerdo lo que reportaban. Pero para el abuelo fue importante, lo suficiente para quebrarlo. Un hombre duro, al que era difícil verlo sentimental, empezó a sollozar. Su semblante era de tristeza y miedo. Definitivamente, un viejo recuerdo se presentó en su mente. Solo yo me di cuenta de lo que pasó y preferí no entrometerme. Se acercaba Halloween y Día de Muertos, por lo que el ambiente era festivo. Los mercados y las calles estaban llenos de productos para adornar las fachadas y hacer las ofrendas como todos los años. Y como era costumbre, nos dirigimos a la casa de los abuelos para pasar esas fechas con ellos, a un pueblo en el que las tradiciones antiguas se mantienen. Y es mucho mejor pasar las fiestas allí que en la ciudad. Yo siempre pensé que las molestias del abuelo, cuando nos veía con máscaras y maquillaje, eran por su fuerte carácter, fiel a las tradiciones y porque era un gran devoto. Pero después de esa tarde frente al televisor, sus frecuentes desapariciones me parecieron sospechosas. Recordé que hace unos años tuvo un ataque al corazón en estas fechas. Era un viejo peculiar. Él marcaba el estado de ánimo de quien lo rodeaba. Si estaba de buenas, todos reíamos. Pero si no era así, todos éramos buenos soldados. Por lo menos hasta que llegaba la abuela y el ambiente volvía a la normalidad. Eran los padres de mi madre. Y noté que cuando mi abuelo tenía esa actitud sospechosa, mi padre nos mantenía distraídos con lo que fuera. En esas fechas no era complicado. Salíamos por dulces, preparábamos nuestra caja para pedir calaverita o veíamos películas de horror. Beetlejuice, nuestra favorita. El abuelo se acuarteló. El día entero no lo vimos ni en el desayuno, ni en la comida, y mucho menos en la cena, en las que jamás se aparecía. Yo no tenía la confianza de preguntarle qué es lo que sucedía, pero a mi padre sí, y lo hice. Tu abuelo no la pasa bien en estas fechas, comenzó mi padre, con un aire de no saber bien qué contarme, como si él tampoco supiera, a ciencia cierta, qué es lo que pasaba por la mente del abuelo. Pero te voy a dar una idea. En la ofrenda hay una fotografía muy vieja. Pregunta a tu abuela quién es el hombre que está al pie de la montaña y qué fue lo que le pasó, y a lo mejor resolvemos el enigma. Esperé a que cayera la noche. Me paré frente al altar
y esperé a que mi abuela diera unos pasos junto a mí. La agarré por sorpresa y sin más le pregunté quién era el hombre al pie de la montaña. En la fotografía había un hombre alto y sonriente que vestía unos pantalones vaqueros y una camisa que, si pudiera adivinar, en esa fotografía amarillenta por los años, pudo ser azul, pues contrastaba con la falda de la sierra. La típica fotografía antaña que mostraba el cielo a lo lejos, las montañas al frente y un camino que invitaba al encuadre perfecto. Solo que había algo que no había notado. El hombre estaba al lado de un enorme telescopio que lucía poderoso, aún con sus características antiguas. La abuela no pudo escapar y se quedó pensativa por unos segundos. Los abuelos ya eran jóvenes por allá de 1930. Y esa fotografía bien pudo ser de esos ayeres. Tenían recuerdos de la revolución cuando eran pequeños, solo para que se den una idea. La abuela fue maquinando sus ideas hasta que se sintió lo suficientemente tranquila para empezar a contarme quién era el hombre del telescopio. Su nombre era Claude, dijo la abuela, que no dejaba de mirar la foto en el altar. Y fue el mejor amigo de tu abuelo, quien murió a manos de los demonios que vienen del cielo. ¿Cómo que murió a manos de demonios del cielo? Siendo honesto, la expresión me cayó por sorpresa. La abuela extendió la mano y bajó la fotografía para verla más de cerca, posiblemente para recordar con mejor detalle a Claude. Recuerdos que seguro eran dolorosos, pues las expresiones de mi abuela eran de consternación y supe que lo que venía podía ser desagradable. Me contó que Claude era un francés que radicó por muchos años en México, que hablaba perfectamente español y que pagaba al abuelo por ayudarle a cargar sus instrumentos de investigación a las montañas, y se volvieron inseparables. Supe que el francés se dedicaba a buscar ciudades voladoras, así les llamaba él. Decía que en el cielo aparecían grandes ciudades voladoras, de personas que nos visitaban de la Luna o de Marte, y que con suerte encontraría uno de sus aviones que bajaban y hablaría con ellos. Según supe, las personas que sabían de estas cosas en el mundo eran por mucho una docena, y que en sus investigaciones esta zona de América tenía mucha actividad extraterrestre, como le llamamos ahora. ¿El abuelo era investigador de extraterrestres? Pregunté lo obvio a la abuela. Era algo que me sorprendió gratamente y necesitaba la aclaración. Así es, me contestó la abuela. En ese ir y venir para acompañar a Claude, tu abuelo también se obsesionó con el tema y se la vivían en la cordillera. Mi asombro de que mi abuelo fue un investigador de lo paranormal se apagó cuando mi abuela me dijo que en esos tiempos muchas de esas cosas eran simples ideas, no más que la palabra del hombre con el que se acababa de casar. Pero después, algo cambió todo. Para siempre. Sucedió algo. Dos cosas que ella no podía explicar. Y me dijo que como hija del Señor, no debía hablar mucho de lo que pasó en las montañas. Primero, la desgracia empezó cuando Claude convenció a mi abuelo de venderle un borrego,
para ofrecerlo a los hombres del cielo como un regalo. Los dos subieron al animal y la maquinaria para ver el cielo durante 2 días enteros. Y fue en la primer noche, como si todo estuviera predestinado, cuando encontraron la puerta de metal, que mi abuelo y Claude describieron como la montaña sobre la montaña. Les dieron la bienvenida, pero que todo estaba iluminado con tanta fuerza que solo recordaban luces blancas y verdes que los cegaban, y únicamente podían ver los ojos de los hombres del cielo porque eran rojos y los veían con la mirada entreabierta. Se quedaron con el animal y al día siguiente tu abuelo prefirió no acompañarlo a la otra visita. Una excelente decisión, porque Claude no regresó, por lo menos no en esa semana. El abuelo tuvo que bajar los instrumentos a la noche siguiente, y cuando el francés llegó a casa, lucía mal, viejo, como esos hombres moribundos que fueron baleados y te sorprende que sigan andando. Sabes que están condenados. Murió la tarde siguiente. Claude era muy conocido en el pueblo y los médicos no daban sentido a lo que lo mató en tan pocos días y de esa forma tan extraña. La abuela describió que tenía la piel blanca como la leche y las venas de todo el cuerpo hinchadas en un azul como el cielo al anochecer. El doctor Quiroga, supongo se refería al padre del joven doctor que conozco, fue quien revisó el cuerpo de Claude y divisó que había algo anormal en su pecho y espalda. Orificios pequeños, pero notorios. Solicitaron al padre de la iglesia y a las autoridades del estado que se le hiciera una autopsia a Claude. En esos tiempos era algo que no se hacía a menos de que la iglesia y el gobierno permitieran el procedimiento médico, con una orden y para investigación. Según les contó el médico, después de pedirles que no le contaran a nadie lo que estaban a punto de escuchar, les dio las especificaciones del estudio. Le faltaban muchos órganos, dijo el doctor. Según el relato, cuando los médicos de la ciudad abrieron el cuerpo, no encontraron órganos que son necesarios para que un hombre pueda vivir. Y a Claude le faltaban varios. ¿Cómo cuáles?, le pregunté a la abuela con mucha curiosidad. Un pulmón, la médula espinal, parte del cerebro, el corazón. Y la abuela siguió como si tuviera conocimientos médicos, más allá de lo básico. No volvieron a ver el cuerpo del francés. Cuenta la abuela que una vez en el mercado escuchó a alguien decir que Claude había regresado a su país, pero no fue así. Mis abuelos platicaron con el hombre en sus últimas horas. Claude les habló de que la ciudad en el cielo era más bien como un laboratorio gigante en el que aprendían muchas cosas de las personas y otros seres, que él estuvo por meses en máquinas que conectaron por todo su cuerpo para probar instrumentos y aparatos que esas cosas utilizaban en su sociedad. Llegó a sentir cómo les separaban el corazón del pecho. Estudiaron si sus ojos eran capaces de resistir a otros tipos de luz, que había otros como él,
a los que les separaban la piel de los cuerpos, y cientos de cosas más desagradables de las que no les quiso mencionar. Las buenas intenciones de Claude y de mi abuelo se toparon con lo que yo pienso era una vulgar experimentación industrial. Quizás el planeta Tierra no es un mundo visto con ojos a ser conquistado, simplemente una granja para comercialización. O quizá me equivoco y los experimentos de esos seres tienen un objetivo superior a lo que la mente humana puede cavilar. El señor Claude fue un pionero, posiblemente en más cosas de las que uno pueda imaginar. El abuelo no salió de su habitación en ninguna de las festividades de difuntos y todos los santos. La abuela decía que él pensaba que entre los niños y jóvenes disfrazados, los demonios del cielo andaban con libertad entre los hombres. Esa idea seguro llegó por ver a los niños con sus máscaras. O quizás sí, los demonios vienen del cielo y es el día perfecto para observar cara a cara la calidad del cultivo. El espacio de la Colina del Cuervo está orientado a la cultura del horror, cine, literatura, y con este archivo queremos ingresar los relatos, los mitos y las leyendas sobrenaturales, para tener más opciones de entretenimiento. Si este video te gustó, suscríbete y bienvenido a la Colina del Cuervo.